¿Cómo así se estaría adjudicando un contrato millonario? Millonario, más de 192 millones de soles para la construcción, ampliación de cárceles en Arequipa a un consorcio cuyas empresas han sido ya sancionadas e inhabilitadas por el Estado. Diana Falcón nos cuenta todos los detalles de esta extraña adjudicación en el siguiente reportaje. En el sector público hay contratos que nacen compitiendo y hay contratos que parecen tener un ganador antes de empezar. El Ministerio de Justicia seleccionó, invitó y otorgó un importante contrato que supera los 192 millones de soles a un consorcio que oficialmente no existía ante la SUNAT cuando fue convocado. Un consorcio integrado por empresas que en el pasado fueron inhabilitadas para contratar con el Estado. Qué buena suerte que tienen que les adjudican un contrato de más de 190 millones. Aparece también un abogado que no solo conocía al presidente de la institución beneficiaria de la obra, Iván Paredes Yataco, sino que trabajó para el exministro de Justicia, Juan José Santibáñez, quien apenas 2 meses antes había dejado el ministerio desde el cual se impulsa el millonario proyecto de ampliación del penal de Arequipa. Pierre Escobar hizo su debut como representante legal de un consorcio que no participó en ningún concurso, sino que recibió directamente de las dependencias del Ministerio de Justicia la invitación a hacerse acreedor de una obra de 192 millones de soles. En el 2011, el Estado contempló 65 millones de soles para ejecutar esta obra que modernizaría el hacinado penal de Arequipa, presupuesto que para enero de este año se quintuplicó. Es uno de los proyectos emblemáticos que sí se tiene. En la zona sur es uno de los más grandes que se tiene, ¿no? Entonces es importante que ya se culmine este proceso, ¿no? Recordemos que la brecha es muy grande. Estamos hablando que es de más de 1.600 personas que estarían en capacidad. Con respecto a la ejecución de la obra, se advertía justamente la necesidad de poder viabilizar el proyecto. El proyecto se inició en el 2019, pero tras la pandemia quedó paralizado. Y no fue hasta el año pasado que se reactivó. El anuncio lo hizo en octubre de 2025, quien por entonces presidía el INPE, Iván Paredes Yataco. Se ha dado un ganador entre Pucallpa y Arequipa para ampliar esos 2 penales. Esos 2 penales se van a ampliar, el ICA está en proceso todavía, pero estos 2 van a ampliarse. Paredes Yataco hablaba de un ganador cuando el proceso aún no aparecía oficialmente en el sistema, cuando las reglas de la competencia seguían sin conocerse. 2 meses después, en diciembre, se determinó un ganador, el consorcio Infrapenal Arequipa, integrado por las empresas Aren Contratistas Generales SAC, supervisa y construye MIG SAC y constructora MIJ SAC. 192 millones de soles para una empresa que el mismo día que la dieron por ganadora, oficializó su inscripción en SUNAT. Es bastante singular, por decirlo menos, ¿no? Esta falta de experiencia inclusive, ¿no? Ya nos hace que denotar que un RUC que recién acaba de aparecer en actividad, porque justamente, ¿qué dicen las resoluciones? Que todos estos hechos se debe poner de conocimiento del Ministerio Público. Esta información rápidamente sea publicada en los portales públicos del organismo supervisor. El Ministerio de Justicia, en representación del INPE, firmó un contrato de 192 millones de soles con un consorcio recién creado, consorcio cuyas empresas miembro habían recibido severas sanciones e inhabilitaciones para contratar con el Estado. Años atrás, según estos documentos, buscaron ganar obras presentando documentación falsa e información inexacta. Sancionar a la empresa constructora MIJ SAC por el periodo de 37 meses de inhabilitación temporal. Aren Contratistas por el periodo de 4 meses de inhabilitación temporal. Eso es lo más grave en el contrato público, mentirle al Estado. Declarar una información falsa para su Estado es lo más grave. Y es por eso que las sanciones son las más graves. La primera sanción de 40 meses para la empresa Aren concluyó en julio de 2024, apenas unos meses después de recuperar la posibilidad de contratar con entidades públicas. Aren volvió a ser sancionada por 4 meses.
los logísticos pertinentes, tendrán que buscar aquellas personas jurídicas que tengan una robusta experiencia para este tipo de contratos, pero una experiencia basada en haber hecho las cosas bien y no una experiencia basada con 40 meses de una experiencia que le engañó al Estado. Constructora MIJ fue inhabilitada por 37 meses, penalidad que terminó 2 meses antes de adjudicarse este millonario contrato. Su regreso a las contrataciones del Estado, sin embargo, deja dudas sobre su actuar. El mes pasado, por otro proyecto, aparece una nueva inhabilitación más. 3 meses por incumplir las reglas del Estado. Prácticamente las han esperado que venzan sus sanciones para poder contratar. Porque estamos viendo, por ejemplo, vamos a hablar de un solo caso de un integrante de este consorcio cuya sanción vence un mes antes. Pero no es cualquier sanción, es una sanción de 37 meses por haber declarado información falsa al Estado. Este millonario contrato no fue adjudicado tras una competencia abierta entre decenas de postores. No hubo un concurso público. Lo que existió fue una invitación directa para presentar una propuesta económica por la ampliación de uno de sus proyectos penitenciarios más importantes del sur del país. En la dirección consignada por la empresa no hay una oficina o centro de operaciones. No vienen ellos. ¿Hace cuánto tiempo no vienen? Ya como 3 meses. ¿Pero la oficina no es acá? Sí, pero no están viniendo. Aparentemente, y ya lo hemos corroborado, aquí no hay quien atienda. Este caso tendría que ser investigado y tendría que ser, evidentemente, por los organismos de control, ¿no? Los organismos de control del ministerio que lo ha convocado, los organismos de control de OS, también, ¿por qué no? El Ministerio Público tendría que investigar al detalle todos estos hechos para poder determinar si realmente acá hay algún tipo de responsabilidad penal. ¿Quiénes y por qué decidieron convocar empresas cuyo historial en contrataciones del Estado está marcado por las inhabilitaciones, por presentar información falsa e inexistente? En medio de esta trama aparece una figura clave, el hombre encargado de representarlas, el abogado Pierre Escobar Otoya, quien trabajó para el estudio de Juan José Santibáñez y litigó codo a codo con él. Nos complace anunciar la incorporación a Santibáñez Antunes Abogados. A Pierre Escobar se incorpora al área de litigios penales. Pierre Escobar trabajó tiempo atrás, bajo las órdenes de quien hasta hace apenas 2 meses, antes de la adjudicación, ocupaba el cargo de ministro de Justicia, una cartera desde donde se impulsaba el millonario proyecto. Sí, dígame, señorita. Consultado por Cuarto Poder, Pierre Escobar confirmó su relación laboral con Juan José Santibáñez. Confirmó también algo más, que conocía de cerca como profesor a Iván Paredes de Ataco, quien por entonces presidía el INPE, la institución que finalmente sería beneficiaria de la ampliación del penal de Arequipa. Recibió de él una felicitación cuando ingresó a laborar al estudio Santibáñez. Felicitaciones, Pierre. Sigue adelante. No te detengas en tus objetivos. Estoy seguro que lograrás los éxitos deseados porque tienes la capacidad académica suficiente para hacerlo. Muchos saludos. Estimado doctor, muchas gracias por los saludos. Escobar prefiere que sus respuestas no sean emitidas, pero asegura algo revelador. Es la primera vez que asume la representación legal de un consorcio ante el Estado. Reconoció además que no cuenta con experiencia en procesos de contrataciones públicas y, según su propia versión, fue recomendado sin decir por quién para asumir una representación que quedó oficializada el 17 de marzo de este año. Ese día los representantes del consorcio ganador fueron los abogados Pierre Escobar Otoya y Gustavo Salas Ortiz. El primero fue trabajador del estudio del exministro de Justicia Juan José Santibáñez, mientras que Salas Ortiz figura en decenas de carpetas fiscales como imputado. Una obra emblemática de 192 millones, un consorcio que no existía formalmente ante SUNAT cuando fue convocado. Empresas que cargan a cuestas sanciones por presentar información falsa al Estado, una dirección donde nadie parece operar.
Y en medio de todo, un representante legal cuyo nombre se cruza con el del polémico exministro de Justicia, Juan José Santibáñez, y del expresidente del INPE, que anunciaba ganadores cuando el proceso aún no había iniciado. Una historia donde aún existe mucho por examinar. Bueno, varios puntos sospechosos, insisto, partiendo por un contrato de más de 192 millones de soles de un consorcio con empresas que tenían ya sanciones con el Estado por declaración falsa, por declarar falsamente, por presentar documentación falsa. Un consorcio que además se ha adjudicado este contrato millonario sin un concurso público, con adjudicación directa, que saca su RUC justo para participar para esta contratación. Y como si eso no fuera poco, si eso ya no fuera suficientemente sospechoso, aparece un abogado que representa este consorcio que nada menos o que formó parte del estudio del exministro de Justicia, Juan José Santibáñez, para un contrato que tiene que ver con el Ministerio de Justicia. Esperemos algo más de explicaciones antes que esto siga avanzando.